Ya, entonces, ¿alguna pregunta después de esta pausa? Si no hay preguntas, vamos a definir un nuevo concepto que es el concepto de prudencia. Es en inglés prudence. Prudence, o como digan. Básicamente, ¿qué es el concepto de prudencia? Tiene que ver un poco con, esta vez es la convexidad de la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? La idea es que, pues en inglés sería convex marginal utility. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto matemáticamente hablando? Hemos hablado de concavidad de la función de utilidad. ¿Ok? Vimos que la concavidad implicaba suavizamiento del consumo en el tiempo, implicaba aversión al riesgo. ¿Eh? Entonces, acá estamos agregando una tercera caja de conceptos, ¿eh? Que es la prudencia, y esta vez no tiene que ver con la utilidad y su concavidad, sino que tiene que ver con la utilidad marginal y su convexidad. ¿Ya? Así que haga un grafiquito. Diremos que el agente es prudente cuando al representa la utilidad marginal del consumo, tengamos una utilidad marginal, una curva de utilidad marginal del consumo que sea cóncava. ¿Okay? Y efectivamente, el supuesto de, les voy a dar ahora la intuición matemática, el supuesto de prudencia es el supuesto que necesitamos para poder tener ahorro precautorio en un modelo tal como el que hemos visto. ¿Okay? Y el caso de Hall no se cumplía este supuesto. Efectivamente, cuando calculamos la utilidad marginal del consumo, dijimos, el caso de Hall, no teníamos prudencia, porque cuando calculaba la utilidad marginal del consumo, teníamos una cuestión lineal. Entonces, veamos la fórmula, está por ahí, pero está por acá. Era 1 menos C sobre A. Efectivamente, caso de Hall, partía en 1, esta pendiente era menos 1 sobre A. ¿No? Y como ven, dado que esta ecuación era lineal, no era convexa, o estrictamente convexa, hablando de manera correcta, no era estrictamente convexa, por lo tanto no teníamos un agente prudente, y es lo que hacía que no teníamos ahorro precautorio en el modelo. ¿Okay? Entonces, para obtener ahorro precautorio, un supuesto que se hace comúnmente es el supuesto de el supuesto de prudencia, perdón, que es la convexidad de la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué este supuesto genera ahorro precautorio en el modelo? Entonces, para agarrar la intuición matemática, por lo menos, lo que vamos a hacer es volver a escribir la condición de primer orden. ¿Okay? Entonces, tenemos esta condición. No vamos a necesitar el beta en 1 más R, entonces vamos a sacarlo, como en el caso de Hall. ¿Okay? Esto va a ser entonces nuestra condición de primer orden. ¿Okay? Y les voy a dar la intuición a partir de un gráfico. ¿Okay? Vamos a poner C sub 2 acá. ¿Okay? Vamos a dibujar la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Y vamos a considerar dos situaciones. Una situación con riesgo y una situación sin riesgo. ¿Okay? Tal como le habíamos hecho cuando les presenté, cuando les di la intuición de la versión al riesgo. ¿Okay? Entonces vamos a considerar una primera situación sin riesgo
donde la gente consume, digamos, R. ¿Ok? En tal caso, la última marginal del consumo en el segundo periodo, la esperanza de la última marginal del consumo va a ser conocida con certeza, va a ser U' de R. ¿Ok? Versus una situación en que la gente puede consumir R más A o R menos B. ¿Ok? R más A o R menos B. Y vamos a suponer que R va a ser igual a la... Entonces, el pago de una situación es igual a la esperanza del pago de la otra situación. Entonces, tenemos dos probabilidades, P y 1 menos P, R menos B, dijimos. ¿Ok? Entonces, en promedio, en esta situación con riesgo, el agente va a consumir un punto de este segmento y dado que tenemos el mismo pago promedio, va a ser este punto. Y esto va a ser P por U' de R más A más 1 menos P por U' de R menos. ¿Ok? Entonces, el nivel del punto verde acá nos da la esperanza de la última marginal sin riesgo. Y el nivel más morado que tenemos acá nos daría la esperanza de la última marginal con riesgo. ¿Ok? Entonces, al tener convexidad en la última marginal de consumo, ven que esta convexidad lo que está haciendo al poner riesgo en el modelo, estamos haciendo subir la esperanza de la última marginal de consumo. ¿Ok? Entonces, acá lo presento para un caso muy simple, pero es algo más general. Siempre que voy a esperar, siempre que voy a incrementar la varianza del consumo futuro, dado la convexidad, va a subir la esperanza de la última marginal de consumo. ¿Ok? Entonces, si vuelvo a esta ecuación que tenemos acá arriba, le estoy diciendo que el término de la derecha que tenemos acá va a subir cuando voy a subir la varianza del consumo futuro. ¿Ok? ¿Todos entienden esto? ¿Que va a subir este término de la derecha? Entonces, la intuición la da el gráfico de abajo y es muy similar, digamos, a los gráficos que habíamos dibujado en la clase anterior cuando vimos la versión riesgo. ¿No? Y si quieren un teorema en lugar de un gráfico, el teorema se llama desigualdad de Jensen. Si no conoces ese teorema, no pasa nada. Este gráfico les debería dar la intuición. Ok, entonces, el riesgo futuro hace subir esta esperanza. ¿Okay? Y la pregunta es que, ¿cómo iba a impactar un poco el consumo o el ahorro presente? ¿No? Si sube el término de la derecha, para que se cumpla esta ecuación, el término de la izquierda también tiene que subir, ¿no? Como estamos igualando la esperanza de la última marginal de mañana con la última marginal de hoy. Al tener que el término de la derecha sube, en equilibrio, lo que va a hacer la gente va a ser igualar esta última marginal al consumo presente. ¿Okay? Entonces, el riesgo futuro va a ser subir la última marginal del consumo presente. ¿Y qué va a pasar con el consumo C sub 1? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa con C sub 1? Disminuye porque la utilidad marginal es decreciente en consumo. Excelente, Manuel. Dado que la última marginal del consumo es decreciente, si quieren puedo hacer otro gráfico. Esta vez pongo U' de C sub 1, pongo C sub 1, pongo la última marginal y estoy diciendo, sin riesgo estoy acá, con riesgo voy a considerar una última marginal más alta. Y entonces el riesgo nos va a hacer desplazar así, de manera que suba el consumo presente.
Entonces el C sub 1 va a subir. Y como bien saben, si sube C sub 1, no, ¿qué dije? Debe caer, perdón. Sube la utilidad marginal, pero como es decreciente, cae C sub 1. Eso voy a dejarlo. Cae C sub 1. ¿No? Y como bien saben, C sub 1 ¿qué es? Es I sub 1 menos C. ¿No? Pues por lo tanto, el ahorro debería subir. ¿Okay? Entonces, repito si quieren la intuición. Al tener una función de utilidad marginal convexa, tenemos que el término de la derecha acá en esta ecuación de Euler debería subir por desigualdad de Jensen, el gráfico de ahí abajo. Y dicho esto, si sube la esperanza de utilidad marginal futura, va a subir la utilidad marginal presente, como estamos igualando ambos términos. Y como la utilidad marginal es decreciente, va a caer el nivel de consumo. ¿Okay? Entonces, cualquier riesgo futuro, si tenemos convexidad de la utilidad marginal, deberemos tener más ahorro al tener mayor riesgo futuro. ¿Okay? Y en Hall no pasaba esto, porque en Hall no teníamos convexidad. En Hall teníamos una cuestión lineal. Entonces, si es lineal, puede ser el mismo gráfico. Ven que no va a tener impacto. Como el U' de C sub 2 acá, C sub 2 acá. Considera algo lineal. Dice lo mismo, U consumo R. U consumo un promedio entre... Ups, quizá me estoy pasando. ¿No? Un promedio entre R más A y R menos B. ¿No? Si esto es U' de R, si hago el promedio entre este punto de acá y este punto de acá, manteniendo la esperanza constante, va a pasar que el punto verde y el punto amarillo acá van a estar confundidos. Entonces, al tener algo lineal, mayor riesgo no va a alterar un poco la manera como se comporta el ahorro. ¿No? Pero con convexidad de la utilidad marginal, ahí sí que vamos a alterar. Y entonces llamamos esto un supuesto de prudencia y es lo que nos permite tener ahorro precautorio. Es una manera de tener ahorro precautorio en esos modelos. No sé si tiene una duda sobre este supuesto de prudencia. Sí, profesor, una consulta. Sí, por favor. Sí, en este modelo, ¿cómo podemos distinguir ahorro precautorio de ahorro destinado a suavizamiento de consumo? Tú puedes hacer descomposiciones, ¿no? Entonces, tú puedes considerar un caso sin riesgo, ver cuál es la cantidad de ahorro en este modelo y después incrementar el riesgo y ver cómo cambia el ahorro y esta diferencia la podrías asignar a ahorro precautorio. ¿Okay? En equilibrio parcial, por supuesto. Ah, ok. Gracias. Después, sí, claro, si todos ahorran, está el tema que en equilibrio general las tasas de interés deberían caer, porque como sube la oferta de capital, la tasa de interés debería caer y ahí va a estar un efecto que va a atenuar un poco el ahorro. Entonces, hay un efecto de equilibrio general que te gustaría considerar, que sería un tercer término, pero en equilibrio parcial yo creo que puedes hacer esta descomposición manteniendo, digamos, los ingresos también constantes y la tasa de interés constante. Eso. Ok, ¿Alguna pregunta perfecto. adicional? Ok, yo voy a hacer un repaso un poco de los grandes conceptos que hemos visto en este capítulo, ¿no? Entonces, diría, hemos visto 3 cajas de conceptos. El primer conjunto de conceptos es todo lo que tiene que ver con suavizamiento del consumo. Segunda caja de conceptos, aversión al riesgo.
Y tercera caja de conceptos, prudencia. ¿Ok? Pensando en las pruebas y el examen, para mí es importante que sepan hacer la diferencia entre cada uno de esos conceptos. ¿Ok? Para mí son tres cosas distintas. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto que la concavidad de la función de utilidad no solo implica suavizamiento del consumo en el tiempo, sino que también implica aversión al riesgo. ¿Ok? Entonces, un mismo supuesto puede implicar dos propiedades distintas. ¿Ok? Entonces, aunque este mismo supuesto implique dos propiedades distintas, yo quiero que ustedes como alumnos sepan hacer la diferencia entre una situación en que estamos hablando de suavizamiento del consumo en el tiempo, ¿no? Y una situación en la cual estamos hablando de aversión al riesgo. ¿Ok? No lo vamos a ver en este curso, pero que sepan que existen funciones de utilidad más complejas que las que hemos visto, donde con dos parámetros distintos podemos parametrizar la aversión al riesgo con un parámetro y con otro parámetro podemos parametrizar el suavizamiento del consumo. ¿Okay? Es decir, tendremos un parámetro que será la elasticidad de sustitución intertemporal y el otro parámetro sería, por ejemplo, la aversión al riesgo de ahorro plata. ¿Okay? Que serían dos parámetros distintos. Entonces, esto se puede hacer. Existen las funciones de utilidad, si les interesa, no lo vamos a ver, pero si les interesa, Krebs-Porteus. Son dos autores que inventaron una función de utilidad que hace la diferencia, la distinción entre ambos conceptos. No vamos a ver esta función de utilidad, pero quiero que ustedes, económicamente hablando, sean capaces de distinguir entre comportamientos que son consecuencias de un suavizamiento del consumo en el tiempo y comportamientos que son consecuencia del hecho de que la gente es aversa al riesgo. ¿Okay? Eso. Bueno, si no tienen preguntas, yo lo voy a dejar acá. Y entonces los vería estamos el lunes, y los vería el miércoles, donde empezaría, el miércoles que vamos a empezar el capítulo siguiente, que va a ser programación dinámica. Como bien les he comentado, todo lo que hemos visto en este capítulo va a ser recontra útil para ver programación dinámica, porque veremos cómo resolver modelos donde tenemos infinitos periodos, ocupando la misma estructura que hemos tenido en este modelo con dos periodos. ¿Okay? Esto sería para la próxima clase. Muchas gracias.